Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía. Seguimos conversando con Giulio Cellini. Él es abogado, consultor político, analista, miembro de Love Consultancy. Nos acompaña para revisar los temas más destacados de esta semana en el acontecer político regional, las implicaciones que tienen para Venezuela los cambios en la configuración geopolítica, un continente que está girando hacia la izquierda. No conocemos los resultados de las elecciones en Brasil. Hay proyecciones que dan a Lula da Silva una ventaja importante y también se habla de que esto significaría una nueva etapa en la dinámica de la integración latinoamericana, que en su momento pues también Lula da Silva fue partícipe con otros gobiernos en la región, como el de Hugo Chávez, Evo Morales en Bolivia en su momento, Cristina Kirchner o su fallecido presidente Néstor Kirchner. Entonces, bueno, esto daría continuidad a ese proceso de integración de la UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, todos estos elementos que se han mantenido pues también en bajo perfil quizá. Sí, yo creo que es muy importante el reimpulso de la integración latinoamericana. El tema está en que la integración latinoamericana, y ese ha sido el grave error, no puede depender de razones y motivaciones ideológicas. Es decir, hay muchísimos temas que requieren de integración latinoamericana y que motivarían a la integración latinoamericana, fundamentalmente referidos al comercio, a la migración, a la seguridad transfronteriza, una serie de cosas. Como por ejemplo la pandemia, llegó la pandemia y Latinoamérica completamente desunida, sin un plan. Cada país buscando resolver como es natural, pero no es lo que debería ser en un continente que debería estar mucho más unido, mucho más, digamos, cohesionado. Todos buscaron a ver de qué manera pues, garantizaban las vacunas sin importar lo que pasaba en la frontera. Eso es totalmente absurdo. Pero bueno, más allá de eso, la integración latinoamericana, la gran falla, la dolencia superior que ha tenido es que se ha impulsado por razones ideológicas y se ha detenido también por razones ideológicas o políticas. Y eso es un grave error que tiene que servir para la reflexión. Si este reimpulso de la izquierda en América Latina sirve para nuevamente darle pie a la integración latinoamericana, enhorabuena. Pero si las motivaciones para ello son razones políticas y lo que se busca es constituirse en un bloque de integración, pero que es en el fondo la institucionalización del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y estos grupos pues, de la izquierda latinoamericana, mira, sería lamentable porque entonces sabemos que los avances que se requieren para lograr en efecto políticas comunes en el continente que requerirán de tiempo, en algún momento se van a detener. Fíjate que los gobiernos de derecha o de centroderecha de América Latina entre el 2018 y el 2019 querían impulsar algo denominado Prosur, que era un mecanismo que estaba llamado a sustituir a la UNASUR. De hecho, varios de los países miembros de UNASUR, entre ellos Colombia, se retiraron como mecanismo para hacer un boicot y que la UNASUR desapareciera y entonces dar pie a Prosur. Al final Prosur murió al nacer. Creo que se reunieron una o en dos oportunidades y no pudieron más porque la realidad de la región fue variando y porque al final entonces no se trataba tampoco de un mecanismo que impulsara el comercio, que impulsara el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de las relaciones en materia de seguridad entre los países del continente, sino que se trataba también de un bloque, en este caso de derecha, para promover determinadas causas y entonces al final ese ha sido el grave error y que también los países latinoamericanos, en lugar de entenderse entre sí, lo que buscan es generar una buena vinculación que les favorezca bien con China o bien con los Estados Unidos. Entonces al final del día no hay un ánimo real integrador, pero bueno, ojalá que este nuevo proceso sirva como oportunidad, el nuevo proceso latinoamericano sirva como oportunidad para reimpulsar a y que hay nuevas figuras en este nuevo proceso. Estamos hablando de Gustavo Petro, estamos hablando del presidente de Chile, Gabriel Boric, que también se ha mostrado pues diferente a políticas anteriores, es decir, también dentro del continente hace unos años atrás vimos revueltas tanto contra gobiernos de derecha como contra gobiernos de izquierda y lo que estábamos apreciando era una población que urge de soluciones, que urge de acciones más allá pues de todo este tema de la ideología o lo que buscan es que tengan gobiernos eficientes, que resuelvan los problemas del día a día, que den respuestas. Al final esa es la prioridad, Rosa, la resolución de los problemas domésticos.
Y eso también lo entienden los presidentes. Por eso es que a veces también queda tan poco tiempo para el tema de la integración, porque en cada país está el rancho ardiendo, Claro. y los presidentes tienen que más bien evitar pues las revueltas y estar en peligro de que los lleguen a tumbar. Fíjate. Bueno, Perú ha tenido un caso. Perú ha tenido gran inestabilidad en los últimos meses. Colombia, quiero decir, Ecuador ha tenido gran inestabilidad en los últimos meses. El presidente de Ecuador estuvo a punto de tener que salir del gobierno. Es decir, el problema también en parte es que al tratarse de un continente tan inestable, porque la mayoría de sus países tienen una inestabilidad y tienen problemas propios que generan pues que la vista de sus presidentes esté puesta en la resolución de los problemas domésticos y no tanto en buscar mecanismos de consolidación regional. Entonces, eso también es algo que no nos ha servido. Claro, es quizás la realidad de hoy, porque la realidad de hace unos años, cuando el continente tenía, digamos, un poco más de estabilidad, la época buena de la UNASUR, la época de la CELAC, la verdad es que el continente, bueno, siempre ha sido inestable, pero tenía un poco más de estabilidad de la que tiene ahora, porque no habían tantos ranchos prendidos. Claro. Y tampoco la integración fue posible porque las motivaciones eran netamente ideológicas, y al final se convirtió en un foro de debate y en un foro un foro antiimperialista, pero que al final lo decían ahí, pero después todos mantenían una extraordinaria relación con los Estados Unidos, incluyendo a Venezuela, que cuando la presidía el presidente Chávez, que tenía una magnífica relación comercial con los Estados Unidos. Entonces, a veces, cuando estos foros se convierten en meros espacios de discusión y donde los presidentes compiten quién dio mejor el discurso que el otro, al final del día no hay resultados tangibles para la gente, ni tampoco resultados tangibles para el crecimiento económico de los países, ¿no? Y ahora que mencionas Estados Unidos, las relaciones de Estados Unidos con el continente pues también deben ser ahora diferentes, o al menos Estados Unidos debe estar repensando su relación con América Latina. Vimos este año la Cumbre de las Américas que básicamente fue un fracaso, ¿no? No solo por los gobiernos de izquierda, también en Centroamérica. El presidente Nayib Bukele pues también se ha mostrado en contra de algunas de las acciones del gobierno de Estados Unidos. Es decir, la relación de Estados Unidos con el continente no es la que era en ese momento. No, para nada, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que particularmente el gobierno de Trump fue muy errático en torno a la política exterior hacia América Latina. Fue un gobierno que se dedicó íntegramente a la política interna, y que en política exterior fue muy pocos los aliados que logró tener. Mandó al cipote a la Unión Europea, América Latina de igual forma la abandonó, un continente que, digamos, es vecino de los Estados Unidos, por lo tanto requiere de alguna forma la atención, y siempre la ha tenido por parte de Estados Unidos, y Trump lo abandonó. ¿Qué sucedió? Vino China a buscar aliados a través de financiamientos a largo plazo o de básicamente grandes donaciones que le hizo a muchos países latinoamericanos, y con eso ganó las lealtades, la aprobación de alguna forma de los países latinoamericanos, y el abandono o el desinterés por mantener una mejor relación con los Estados Unidos. Eso fue un grave error de la política de Trump. Yo creo que Biden ha hecho algún esfuerzo, pero tampoco he visto en el gobierno de Biden realmente un gobierno pro América Latina. Restituyó en mayor medida las relaciones con la Unión Europea que Trump había desechado. Bueno, también le han caído una serie de situaciones como la guerra de Rusia-Ucrania, que quizás no lo han dejado ver a América Latina con ojos de privilegio, pero creo que los esfuerzos deberían ser mucho mayores de Estados Unidos para tratar nuevamente de occidentalizar a América Latina. Es un fenómeno que estamos viendo. Al haber un abandono por parte de la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestros países de América Latina, incluida Venezuela, por supuesto, los países tienden a mirar a otros países, a otros grupos grandes. A otros grupos. Ahora bien, también la guerra entre Rusia y Ucrania motivó a que Estados Unidos mirara nuevamente hacia Venezuela y a reanudar sus relaciones por el tema energético, ¿no? Porque al final del día los países también se mueven por sus intereses. Sí, y eso es normal. Hay gente que se escandaliza por eso, pero Estados Unidos ha tenido una política muy clara con respecto a Venezuela, que es la exigencia de elecciones libres, el respeto a la disidencia, el respeto a los derechos humanos, el retorno a la institucionalidad, y todo esto a través de del fortalecimiento de la negociación en México. Esa ha sido la política de Estados Unidos. Pero hay gente que se escandaliza cuando Estados Unidos utiliza otras vías
para abordar otros temas que son de su interés. Los presos americanos en Venezuela, el tema también energético. Son intereses a los que Estados Unidos no va a renunciar, porque por más que le interese el retorno de la democracia en Venezuela, por más que le interese el respeto a las causas pues, de la democracia y de las libertades, al final lo que siempre importa más, como es lógico, son sus intereses. Entonces pareciera que nosotros desde aquí queremos decirle a los Estados Unidos y criticar. No, señor, nosotros tenemos que entender, así como Venezuela tiene sus intereses bueno, y naturalmente el Estado busca la consecución de esos intereses, Estados Unidos de igual manera. Ha sido cuestionado Biden por sus relaciones con Venezuela, entonces circulaban en las redes sociales fotos del presidente Donald Trump cuando se reunió, por ejemplo, con Kim Jong-un. Absolutamente, pero es que eso es lo natural y es sano que eso pase. Es decir, si queremos que Estados Unidos logre tener, además, y que el occidente del mundo logre tener el rol que siempre tuvo de importancia, tiene que sentarse con todos para tratar inclusive de moderar las posiciones que resultan para el mundo un gran riesgo, como lo es el señor de Corea del Norte, como lo es la propia Rusia. Es decir, no, entonces vamos a pensar que no hay que hablar con ellos, no, al contrario, hay que tratar de hablar con ellos para ver de qué manera un país tan importante y tan grande como sigue siendo Estados Unidos logra tener incidencia y logra frenar las locuras pues, en las que algunos de estos personajes nos han metido. Y justo para eso son los diálogos y las negociaciones, para hablar con quien piensa distinto y para buscar soluciones, ¿no? Bueno, Julio, agradecemos tu participación en este espacio de argumentos. Por favor, recuerda tus cuentas en redes sociales para que nuestra audiencia también pueda comunicarse contigo. Sí, no, yo siempre recomiendo las redes de Log Consultancy, @LOG Consultancy, con Y al final. Son las redes de nuestra consultora donde ponemos todo el tiempo información de interés nacional e internacional y ahí también podrán conseguir nuestras redes personales. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Gracias. Y ustedes también están siguiendo muy de cerca los distintos procesos electorales en América Latina y las elecciones a medio término en Estados Unidos que se avecinan para el mes de noviembre. Nosotros nos vamos a una pausa. Gracias por estar allí muy atentos con nuestro programa. Nos encanta recibir sus comentarios. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más argumentos.